A continuación nos va a hablar Juan Elías Miletich Berrocal. Juan Elías ha sido abonado y ha asistido a todas las corridas desde que tiene uso de razón, a Hacho, a la Monumental, de Chacrarríos de vuelta a Hacho, a Arenas de Lima. Es autor del libro Manolete en la Plaza de Toros de Lima, que fue editado en 1998. Luego es coautor de otro libro que se llama El toreo entre libros. Ha colaborado en medios de comunicación locales como El Comercio, Somos, y también en medios extranjeros taurinos, y es miembro activo de los Bibliófilos Taurinos de México. Adelante, Juan Elías. Yo ya no tengo la memoria de Aldo, así que sí me voy a ayudar con estas notas. Bueno, antes que nada, buenas noches, amigos, porque en realidad esta muletilla mía, solo mis amigos pueden venir a escucharme hablar de toros. Quiero agradecer primero en la persona del doctor Salas la invitación por la Facultad de Medicina de San Fernando, igualmente a la Peña Taurina del Ties, una persona de mi amigo señor Rolando Tapia. ¿Y por qué estoy aquí? Estoy aquí primero para reencontrarme con este salón que conocí cuando tenía 16 años de edad. Yo ingresé a la Universidad Católica, pero la primera visita debe haber sido por abril o mayo de ese año para comprar copias, algo que en la Católica no se podía, pero no es el motivo de esta reunión, y eso hasta ahí, pero sí es una satisfacción personal estar aquí en este lugar que conocí hace tanto tiempo y hoy día recuperado. Estoy aquí porque soy optimista, y soy optimista ¿en qué sentido? Lamentablemente Hacho y su entorno han caído tan bajo, que ya no hay otra, que Hacho tiene que levantar o simplemente desaparece, así de claro. Y si por metáfora aplicamos aquella ley de las ondas, ley económica de Elliot, ya le toca subir. Ojalá que yo pueda, ojalá que terminando esta reunión pudiéramos decir vámonos andando a dar una vuelta por Hacho, ojalá lo podamos hacer todavía nosotros. Estoy aquí porque tenemos una herencia que hemos recibido entre tradicionistas, acuarelistas, limeñistas y demasistas, que nos presentan una Lima bucólica, una Lima romántica, entre ellas nuestra Plaza de Hacho, su entorno, ajena a lo que ha sido en realidad, muy ajena a la realidad. Y bueno, simplemente aplicando los principios de esa ciencia, de esa disciplina histórica, lo que debemos es interpretar los hechos al momento en que estos ocurrieron. Y a modo de ejemplo les puedo decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Lima nunca tuvo jardines. ¿A qué me refiero? Quizás llame la atención, pero nosotros conocemos de Lima antigua ¿por qué? Básicamente, los primeros españoles vienen a quedarse después de los conquistadores, y así sucesivamente siguen llegando españoles, pero ¿en qué vienen ellos? Vienen en buques, veleros de entonces, y muchos de la plana mayor, los capitanes, etcétera, llevan los diarios, algunos más ilustrados que otros, cada uno de ellos, y van dejando anotaciones que nos hacen conocer lo que fue nuestra ciudad en sus orígenes. También vienen científicos y estudiosos que llegan a quedarse, están tiempo entre nosotros, no solo en Lima, sino en toda América. Y por ejemplo a Rugendas, alguien o algún estudioso como él de Europa le pregunta eso, si en Lima, que si era verdad que en Lima no habían jardines. A los españoles cuando llegan acá les sorprende básicamente dos cosas, los temblores y el hecho de que aquí no lloviese. Después ya reparan en la ventaja del clima que tenemos nosotros. Y efectivamente, pues, Rugendas le contesta, que en Lima no habían jardines. Pero ¿cuál es el concepto de jardines que existía entonces? Para que no nos equivoquemos, los jardines de Aranjuez. Los que los conocen, se puede uno perder en ese monte de verde, o
en aquel entonces también lo que era los Jardines del Retiro. Si digo parque, capaz lo digo, pero es el mismo lugar del Parque del Retiro hoy día en Madrid. Antiguamente era un jardín similar al de Aranjuez. Podríamos también hacernos un ensayo, y si nosotros tenemos claro que Hacho, con sus 8.000 personas, Hacho Antigua me refiero, era el único edificio público que podía contener cómodamente a las personas, a esa cantidad de personas, desde el año 1775, ¿hasta cuándo? Hasta que los ingleses nos regalan el Estadio Nacional de Madera para el centenario de Lima en el año 21. Es reconocida la afición a los toros de los limeños. ¿Y cuál otra afición había? Los gallos, el teatro, y paren de contar, no hay otra cosa. Entonces, conociendo la afición a los toros, si yo preguntase ¿cuál era el entretenimiento preferido de los limeños? Y la respuesta, que como que cae por su propio peso, es la de los toros. Pero la verdad no es esa. A los limeños lo que les agradaba más era el juego. Ese era el entretenimiento. La ciudad de Lima, pues, la gente dormía muy temprano, alejarse un poquitín del centro. Y cuando digo centro, hablamos de las 4 manzanas alrededor de la Plaza de Armas. Ya salir de ahí, ya la nocturnidad traía peligro, más o menos igual que ahora. Pero esto que me escuchan lo vamos a ir repitiendo más adelante, ¿no? Hemos tenido un presidente que cortaba el despacho a las 6 de la tarde para tomar el tren y irse a Chorrillos a jugar. Así que algo no muy edificante para una sociedad, pero sobre ella estamos nosotros construidos, si cabe la expresión. Por favor, la primera. Soy convencido que Hacho siempre la hemos maltratado. Y digo hemos, comenzando por los aficionados. Esta fotografía de Hacho, miren ustedes, está cubierta de avisos hasta por sobre las molduras, y como ya no había que pintar, le cuelgan inclusive un cartel de trapo a esta altura, ¿no? Es una expresión de maltrato, a mi entender, como lo mismo que ocurre cuando recién es construida Hacho. Recién la construyen Hacho y lo que hacen, en lugar, por decir, enrejarla y mantenerla, porque Hacho fue construido un arrabal, empecemos por ahí, después iremos explicando poco a poco. En lugar, por decir, de haberle construido un enrejado, lo que hacen es encerrarla dentro de 4 muros de adobe. La explicación es válida, ¿no? Para que la gente que entrase pagase y no entrase gente sin pagar. Hace poco, hará 2 años, no sé si Totusa lo reparó, pero tuve oportunidad algún día de subir al palco del presidente actual, y vaya usted como lo que me encontré, ¿no? Sobre una madera de 2 pulgadas habían puesto una losa de cemento que tenía como 15 para inventar, por decir otra palabra, unos servicios higiénicos ahí arriba, ¿no? O en su defecto se ha preferido, no sé cómo llamarlo, pasar por sobre la salud o la vida de los toreros en el ruedo, cuando si efectivamente hace poco todavía a los toreros heridos lo llevaban a la enfermería por el túnel por Toriles. Ahora se ha preferido dejar ese cuarto que se construyó para el general Lodría, y han inventado una puerta pequeña donde para ingresar, pues, más incómodo, pues tienen que hasta levantar el piso, levantar un tapizón asqueroso, pero así es como funcionan las cosas. Y si eso no es maltrato, iremos poco a poco dándonos cuenta que sí, a Hacho la maltratamos día a día. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Hacho a mitad de año, por decir una fecha. Hoy día imposible porque Hacho ya no se abre, pero hace un tiempo se podía ir. Todavía el museo abría, pero era sentir vergüenza ajena. Era ver exactamente lo mismo que vimos esta primera corrida de la última feria, que no habían pintado la plaza. Imagínense puesto barreras, pintura quemada por el sol y el barro de las lluvias del invierno maltratando. Bueno, pero los cambios en el aspecto interior de 1865 a la primera remodelación de Hacho
desde su fundación de 1765 a la primera remodelación en 1865, casi no cambian. Lo que se hace es mejorar los materiales. Hacho sí cambia totalmente en el año 44 con el trabajo que es tal como la conocemos al día de hoy, ¿no? Por favor. Esta es una fotografía tomada por René Marchand, un amigo francés, de una revista, y llegó a Lima, y fíjense que es un ángulo poco utilizado en las fotografías de Hacho. Esto está tomado un día domingo, día de corrida, no estaba entonces el Hospital de Solidaridad, pero si cabe la monumentalidad de Hacho no se nota. Hacho es una pasaplano, un edificio plano, y que creció hacia abajo, como todos conocemos, y también lo vamos a explicar de a pocos. Más luce la fábrica, acá no se ve la fábrica Pacocha del costado, y si usted pasa por ahí un día de semana en el intercambio vial, o como se llama, de Hacho actualmente, nadie se da cuenta en realidad que está pasando por un monumento de esa naturaleza, y no hacemos nada para que eso cambie tampoco. Por favor, la otra. Esta es una de las fotos más socorridas de Hacho y la que luce más, ¿no? Pero para esta foto, pues para empezar, usted tiene que utilizar un lente gran angular. Nos vamos a apoyar en la composición con el cerro tutelar de la ciudad detrás, que ya está perdiendo su identidad además, ¿no? Porque las pequeñas casitas que habían ya no son pocas, sino ya son demasiado. Esta foto ya tiene tiempo, así que eso en realidad ha aumentado. El cerro del costado ya está totalmente cubierto por casas, y hay una verdad, ¿no? La pobreza con limpieza es pobreza, pero ya con caos, con desorden, ya no motiva, es cualquier otra cosa. Y dentro de poco ya el panorama será pues una extensión urbana de la ciudad. Es más, esta fotografía, ya les digo, con angular y todo, nos permite ver que, yo diría que hasta forzando un poco la figura, es la visión que tiene un carcelero, ¿no? Que a las 10 de la noche hace su ronda y va a jalar la mirilla a ver si el preso estado se escapó, ¿no? Y eso es lo que nos muestra de Hacho. Un cuadradito pequeño que nos dice que aquí apenas vemos un par de tendidos y Hacho tiene 15, y si matemáticamente suponemos que son 16, estamos hablando de 2/8. O sea, es prácticamente nada. Ahí es la mejor vista que tenemos, externa, que tenemos de Hacho. Por favor. Aquí tenemos ya la fotografía ha sido inventada. Tenemos una fotografía de Hacho, inclusive se puede leer en la pared atrás la L de la Plaza de Toros. En otra fotografía ya veremos el nombre completo. Como ven, es un arrabal. Ahí no hay nada, es un terral, está la Puerta de Sol, un asta extra large, que no tiene nada que ver en proporciones con esa bandera, y la estoy llamando asta porque eso lo que es un palo aparentemente, no sé. Pero tampoco hay que quejarse. Si ustedes recuerdan la última feria, la tarde aquella con Sebastián Castilla en el ruedo, en que se rinde homenaje a las víctimas fallecidas en el atentado en Francia, en la discoteca de París. Usualmente no es que yo mire las actas de Hacho, pero ese día sí tuve que mirarlas, pues, porque la bandera de Francia estaba a media asta, pero no hay una driza que sostenga las banderas. Los 3 palos, cada uno apunta para cualquier lado. No sé cómo todavía no han herido a nadie en el tendido, y obviamente pues ninguno tiene la coronación de una lanza, ¿no? Imitando, hecha en madera, como cualquier asta que se precie. Pero eso es así. Entonces, por eso le digo que los maltratos siguen y no hay que quejarse, o sí debemos quejarnos. Pero de eso somos testigos, y ya ve, hace 150 años más o menos estábamos igual. En realidad estamos cosechando lo que sembramos. Otro.
La parte interior del hacho primigenia solo conozco yo 4 imágenes. Una de ellas es un grabado de Bolsón del año 65. ¿Qué nos refleja? Nos refleja básicamente estos desfiles militares que se utilizaron de la época y que duran hasta que Felipe Santiago Salaverry por X razones decide suprimirlos. Aquí nos muestra el techo, que se los voy a decir de qué era de esteras. Bueno, en Lima no llovía y eso es lo que invirtió el señor Landaburu, un techo de estera. Está sujeta por unos, no le quiero llamar columnas porque no llegan a ser tales, ¿no? Son unos cuartones que tienen la forma de pata de gallo. Es decir, si ustedes hoy día voltean, por decir, una paleta de arenero de hacho, esa es la misma forma, que es algo lo más elemental creo en carpintería, pero eso fue la técnica que utilizó el alarife que construyó hacho. Luego nos muestra la barrera que tiene un tableado vertical. Esto sí es curioso y es algo que yo en toda mi vida de aficionado solo le he visto en la Plaza México, el toreo de los años 60. Ya lo habían movido, estaba en 4 Caminos, me parece, y por fotografías, ¿no? Hay fotografías de Ordóñez, recuerdo de Ordóñez, el cordobés, de Joselito Huerta, toreando eso, y el tableado vertical no lo he visto en alguna otra plaza. Los cuartos, que tampoco podría yo llegar a afirmar que el origen se encuentra en la Plaza de Toros de Hacho. Sí, esos cuartos en el Perú se repitieron en lo que hoy es el Coliseo de Mauti, fue la Plaza de Toros de Chacra Ríos, también en la Plaza de Palca, dicho sea de paso, en lo de Sombra, hace un frío, pues, un frío de hielo, ¿no? También el toreo de México, allá el toreo ya de la Condesa, por los años 30 y 40, también tenía esos palcos a nivel de ruedo. Hay fotografías, películas de Arruza viendo torear a Manolete el día de la presentación de en México. Manolete y Arruza no torearon nunca juntos en México. Actualmente, que yo conozca, solo 2 plazas mantienen así palcos a nivel del ruedo: la Plaza de Tijuana en México y el Coso de Yumbe en San Sebastián, ¿no? Otra. Este es un grabado de Rugendas que lamentablemente le ha faltado un poquito de contraste, que de alguna forma sí, tenía un primer plano porque él ha estado parado en el tendido de acá, y en primer plano se ven a esta altura las mismas columnas de atrás o los cuartones con la pata de gallo, confirma ese sostén del techo de esteras, no pesaba, ni siquiera era caña de Guayaquil con torta de barro y de barro con paja, sino esteras. Nos presenta el palco entonces del virrey y posteriormente del presidente, y el templador para los toreros. Nos confirma los cuartos, y ahí arriba podemos adivinar también los palcos, que aquí todos están en el sector de sombra, diría yo. El palco de Hacho para mí tiene reminiscencias de un teatro, de un escenario teatral. Y poniéndose a pensar, esto lo construye Amat, y la querida Amat era una artista de teatro. Inclusive en la casa que Amat regala a su querida, le construye un teatrín. Y no sería raro que el alarife, que en algún documento he leído fue Cristóbal de las Casas, pero no estoy seguro de ello, porque Cristóbal de las Casas construye más en México que aquí en Lima. Entonces no sería raro que el alarife, entre agradar al virrey y a la querida, pues le da este enfoque, diría yo, de escenario, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy mío, ¿no? Improbable, de todas maneras, ¿no? Tenemos el templador, que consistía, el ruedo de Hacho era tan grande que hubo de ubicar un círculo de estacas separadas por una distancia que permitía el ingreso de un cuerpo humano, para auxiliar a los matadores en el centro del ruedo. También tenía un pilón de agua que servía para cargar el ruedo, y en este caso pues tiene una conmemoración que parece un turbante árabe, pero vamos a encontrar en diversas fotografías en los años sucesivos que ese adorno superior pues iba cambiando por guirnaldas, banderines, etcétera, ¿no? Otra, por favor.
retrocediendo al anterior, bueno, acá también está el palco, ¿no? De las plazas que hoy día están en actividad, bueno, una ya no, pero que tiene unos palcos así imponentes son la de Maracay, en Venezuela, y la del Nuevo Circo de Caracas, pues que la han declarado monumento, ¿no? Y la cerraron, ¿no? Ya no hay toros ahí, pero la mantienen y tiene un palco presidencial, en ese caso, imponente. Esta es otra vista que se exhibe en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. La atribuyen a Pancho Fierro, pero no es en realidad Pancho Fierro. Qué importancia para mí San José de San Martín. Entonces la fecha de esto es el año de se declaró nuestra libertad. Tenemos abajo militares, como era usual entonces, aludía antes a los desfiles militares antes de las corridas, evoluciones más que desfiles, ¿no? De batallones antes de la... Y acá hay algo que todavía falta definirlo, yo al menos no conozco planos ni nada, pero miren, los palcos de la parte superior están sobre la izquierda, que vendría a ser el sector sol, y aquí también, en el lado de sombra. Entonces, podríamos comenzar a pensar que en aquel entonces en la Plaza de Hacho primigenia tenía palcos en toda la parte superior. Siguiente. Los cuartos de abajo también, eso ya lo hemos visto antes, acá están un poco más detallados de repente. La siguiente, por favor. El mismo autor, colores a colores, y arriba vemos los más detalles de lo que les detallé anteriormente. Aquí sí ya vemos las esteras también. En realidad en Hacho nunca varió la posición del toril y la puerta de cuadrillas. Entonces acá tenemos que los palcos estarían en lo que correspondería a sol. Pero como les dije, yo no conozco planos de esto, no lo puedo afirmar, ni he encontrado información que me permita conocer la realidad de que eso era así, ¿no? Además, tenemos que cuidar lo que se denomina licencia de artistas. Y las licencias de artistas permiten cosas como esta. Pues si ustedes van al aeropuerto ahora, pueden parar en el puente un ratito y van a mirar la iglesia de la Legua, pero ni de bromas van a encontrar el Cerro San Cristóbal en esa posición. El Cerro San Cristóbal está detrás por la izquierda, en este sector. ¿Cuál era la licencia de los artistas? Si esto correspondía a Lima, pues le ponían ahí el Cerro San Cristóbal. Como si hubiera sido México, pues le ponían el Popocatépetl, el Nahualcoyo, y si hubiera sido en Santiago, le ponían el San Cristóbal de allá, ¿no? La siguiente, por favor. Otras licencias de artistas, esta es muy conocida, foto de Hacho, pero esta de Hacho pues no tiene nada, ¿no? Aquí se tomó la libertad del artista de otorgarle 2 hileras de palco, algo muy similar a Ronda. Habría estado allá, y usted a saber, lo que sí es real, esto lo debe haber sido la Alameda de Hacho, y aquí hay demasiada construcción. Esto nunca fue así, pero por eso, en general, un ejemplo más de licencia de artista, ¿no? Ahora vamos a pasar a ocuparnos de lo que es el entorno de Hacho, ¿no? La verdad es que Landaburu compró barato, y compras barato porque efectivamente no vas a comprar tamaña cantidad de metros que se necesitan para hacer una plaza de toros en el centro de la ciudad. Te vas a los arrabales, a los terrenos más cómodos, y eso es lo que vemos y hemos seguido viendo en el transcurso de la historia, no solo en Lima, ¿no? Cómo las plazas son construidas afuera y después terminan siendo absorbidas por la ciudad. Entonces, ¿a dónde se fue Landaburu? Se fue pues al otro lado del río. El otro lado del río, pues en Lima era eso, el otro lado del río. Ir al otro lado del río era cruzar el puente por detrás del Palacio de Gobierno y echarse a andar en descarpado. Porque en Lima es cierto aquello de que no llovía, probablemente cerca al río, en aquel entonces habrían pues cañaverales, algunos brazos del río que saldrían, pero nada más. Ahí, y el barrio pues no era ningún barrio muy santo. ¿Perdón? Esta yo creo que no es San Lorenzo, me parece que esta es la de Asia. Me da la impresión que es la de Asia, ¿no? ¿Ah?
¿Tú crees que San Lorenzo corrió a la izquierda? Sí. Y el frontón, y se olvidaba, o el frontón, en todo caso, si le quitas el puntito de la barriga sería el frontón, digo yo. Pero bueno, y la pequeña sería que las hormigas en todo caso, de repente, no sería raro, ¿eh? Pero es... ¿Ah? No, este es un grabado de la época, claro, por eso está así. No, es un grabado. Lo que decía, pues, que se mueve, él acaba de reconocer la isla y la isla no está a esa altura, pues. La isla está para este lado. Pero era lo que se hacía, pues, para identificar de alguna forma la ciudad como esta. Es lo que dificulta muchas veces, pues, identificar lugares a través de los grabados, ¿no? Bien, estábamos hablando del lugar en el que estaba la plaza, al otro lado. ¿Y qué pasaba? Al otro lado, ¿qué teníamos? Bueno, se me adelantó un poquito, pero no importa, vamos a ver. Hacho, llegaba usted cruzando. ¿Y qué encontrábamos? Pues en Hacho nos cruzábamos el río y por el puente de piedra detrás del palacio, y lo primero que encontrábamos un poco más allá eran los galpones. ¿Y qué había en los galpones? En los galpones estaba toda la negrería esclava que había bajado de los buques. Era el lugar donde los arrinconaban, los tenían, les daban de comer, los vendían, los remataban o los compraban, y era todo el quehacer. Además de que era el barrio que ya en aquel entonces escondía a todos los malandrines de Lima, es decir, el primer pase para llegar a la Plaza de Hacho, el baratillo de la entonces que también llamaron Triana de Lima. ¿Y qué otra cosa teníamos? Ya tenemos los esclavos y el pueblo de Camaroneros. Ahora ustedes escuchan hablar de la calle Camarones, que ya no dice nada hoy día, pero hace un tiempo todavía, pero estamos hablando del pueblo de Camaroneros. El pueblo de Camaroneros tiene, no le quiero llamar título, pero esa denominación porque se la da la corona. ¿Y por qué se la da? Porque en realidad los yungas, los habitantes de las costas, pues ahí se dedicaban a cazar camarones y a pescar, pero se concentraron en ese lugar. Ahora vamos a explicar por qué estaban concentrados en ese lugar, y la explicación es la siguiente. Pizarro funda Lima, primero sigue pues la parte que tenían los religiosos, ¿no? Los religiosos, donde había un templo inca, pues ponían una iglesia, y Pizarro lo que hizo fue poner su casa donde había sido la casa de Taurichusco, ¿no? El cacique de Lima. Distribuyó un espacio para la plaza de armas, a la derecha para el cabildo, a la izquierda para la iglesia, y los solares principales, cada solar es un cuadrículo de manzana, primero los mejores, obviamente, para los que los acompañaron a él en la Isla del Gallo. Todavía tenemos la familia Aliaga, como ven, pegadita al Palacio de Gobierno, la única que subsiste hasta el día de hoy, ¿no? Que llega el conquistador a Lima. Y así otros capitanes van recibiendo otros solares, y algunos de ellos, los que han visitado el Parque de la Muralla, podrán formarse una idea de cómo era eso, ¿no? El frente de la casa, ya no voy a indicarles la distribución de una casa limeña, pero sí al final estaba la huerta, ¿no? Al final, lo penúltimo que tenían las caballerizas, el corral, porque así le llamaban, no galpón, el corral de los negros y de los indios, que era un grado un poquito más alto que los negros, y de ahí la huerta. En ese caso, la huerta llegaba al río. Lima, curiosamente, el agua en Lima no se tomaba el agua del río, no sé por qué razones, no gustaba, no sé, el agua del río, o por comodidad, porque en Lima había muchas fuentes, no me acuerdo de todas, pero una de ellas, por ejemplo, en la Plaza de la Inquisición había una fuente, y la gente se surtía de fuentes. Pero bueno, la gente toma agua, tenemos necesidades y también se evacúa, y al evacuar se generan las aguas servidas, y esas aguas servidas sí se iban en acequias, y por gravedad, por lo que quieran, todas las acequias terminaban en el río Rima. Y en el río Rima, ¿qué pasaba? Es cierto, ahí comienza a desaparecer la biodiversidad del río Rima, que hoy día pues solo llega hasta Río Blanco, más o menos, de ahí para arriba, ¿no? De abajo ya no hay nada. En el Rima tenías entonces truchas, tenías hasta pejerreyes, bagres, qué sé yo, y camarones, que parece que era lo principal. Digo parece
porque se concentran en ese lugar debido a qué. El camarón es un crustáceo que camina al fondo de los lechos de los ríos, de las lagunas, de los estanques, qué sé yo, comiendo todo lo que decanta, incluyendo las heces de los peces. El camarón se la come, el camarón es a lo que los patos entre las aves, que lo que le echa uno se le embuchan, o los cerdos que se tragan lo que ven delante. Entonces, la novedad era que se generan esas aguas servidas. Entonces, los camarones se concentran detrás de la ciudad de Lima. Entonces, obviamente, estos camaroneros, que no se iban a ir, ya no tenían por qué subir ni hacia Chosica, ni irse hacia el Callao, también comienzan a trabajar, los cazan, pescan, pero no en esta ribera del río hacia el Parque La Muralla, sino en la acera del frente. Entonces, en la acera del frente, en el tajamar del frente, se genera un pueblo, que así lo denomina la corona española. Entonces, por esa razón, es que los camarones se concentran. Y pasamos a esta fotografía de un grabado, la imagen de este grabado que es al frente, el tajamar. Pero esta imagen ya expresa, creo, algo todo contrario a lo que les acabo de escribir. Esta es una imagen iluminada, ¿por quién? Por el mismo Rugende, que nos muestra ya unos caballeros y unas tapadas. Como ven, hacia atrás la oferta es mucho más grande que la demanda, y ya vayan ustedes pensando mal porque van a acertar. En realidad, las tapadas estaban en esa es una costumbre que permitía pues a las mujeres poder hacer lo que no podían hacer destapadas, así de claro. En este caso, ese tajamar del río fue también un rumbo de prostitución. Y la Plaza de Hacho estaba por ahí. Todavía no existía la calle Peligro, por ejemplo, en el centro de Lima, que también se dedicó a eso, y hasta la Plaza de Armas en algún momento, ¿no? Tampoco Barraganas se les llamaba en la época, y Barraganes es una calle del Rima que va cambiando nombre con el transcurso del tiempo. Entonces, vayan ustedes ya analizando y dándose cuenta de lo que había alrededor de Hacho. La siguiente, por favor. Con este grabado es con el que me quedo yo. Este es un grabado que nos muestra un puente de palo desarrollado empíricamente con una caseta de alguien seguro que cobraba peaje, pues. Es un poquito lo que hacemos hoy día, eso que nos arreglan el hueco de la pista y después nos piden plata. Algo parecido para evitar caminar hasta el puente de piedra. Ya aquí ustedes van a encontrar efectivamente gente trabajando, gente de pesca, ¿no? Son obreros los que están aquí, señoras que salen cargando bultos. Y bueno, ahora imagínense lo que había ahí, pues, ¿no? Estos señores no usaban hielo seco, así que probablemente todos los caparazones de los camarones al piso, la carnada para pescar igual, perros vagos, cerdos, etcétera, ¿no? Ratas, frío y humedad en invierno, calor, moscas, y vaya usted a saber, ¿no? Pero eso era, en realidad, lo que era el entorno de Hacho. Y si quieren un aderezo, aquí tienen las lavanderas. Las lavanderas, entonces, pues a la alcaldesa algo le dijeron que venían del Uriganche, pero en esa época todavía estaban ahí, al costadito de Lima, no habían ido hasta el otro lado. Si quisiera llevar esto yo por el lado de la prensa amarilla, les diría, y ya para salvar bulos, que alrededor de Hacho estaba también la casa que el virrey le construía a su querida, porque en realidad pues nadie le construye la casa a la querida al costado de la de él, donde vive con su mujer y con sus hijos. Entonces eran los arrabales de Lima, pero no es así. La casa que el vulgo refiere como que el virrey le regala a Perrisoli, que estuvo ubicada donde actualmente está la cervecería de la marca Cristal, esa casa la compra la Perrisoli con su dinero. Y después que ya el virrey está en España, ella se casa y bueno, ella la compra. El paseo de agua sí, el paseo de aguas que no lo logra terminar, el virrey se lo obsequiaba a ella, como nada tiene que ver tampoco lo que se dice que es obsequio de la Alameda de los Descalzos. La Alameda de los Descalzos, no, la Alameda de los Descalzos se ubica ahí, porque al costado está el convento de los franciscanos, y en realidad la conquista de España viene pues
a la mano el símbolo militar con la cruz. Después vamos a ver otra imagen que nos va a explicar con más detalle lo del paseo de agua. Para terminar con este bulo, el virrey sí le construye una casa a su querida, y lo hace en los barrios altos, en la esquina de los jirones Guamalíes con Pardo. Allí construye una quinta que se denominó Rincón del Prado, que inclusive tenía dentro de ella un teatrín, pues, para atendiendo pues a que la Perricholi era un artista, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos otra fotografía de Acho. También, como ven, el arrabal se mantiene. Ya hay visos de urbanismo. Aquí vean lo simétrico de todas estas puertitas. Y ahora sí les digo, si piensan mal, no van a acertar de qué se trata. El cartel de la Plaza de Toros sigue encerrada. Acá no se ve absolutamente nada de la Plaza de Toros. Probablemente debe ser día de corrida, o tal vez no, porque no sé qué cosas más hay acá. Acá puede haber habido una sequía. Parece que son... Estos árboles pueden estar marcando el lindero de algún entre dos predios, no sabemos. Pero bueno, para ir centrándonos, esto que ustedes ven acá, resulta que ahí junto a Acho había un puquio, y esos son unos baños públicos para los que utilizaban el agua del puquio. Y esto explica dos cosas, pues. Ahora sí, ya podemos hablar del por qué. Yo les soy sincero, yo me preguntaba muchas veces, ¿de dónde vino el paseo de agua? Y dice, acá no hay una gota de agua. Y usted puede poner pues una cascada de agua donde efectivamente hay agua, ¿no? Pero ahora ya sabemos pues que junto a Acho había un puque, o sea que había agua diferente a la que pasaba por el río sobre la derecha hacia abajo, ¿no? Y lo mismo explica lo que ocurre en 1944, cuando la reconstrucción de Acho, cuando se echan a excavar hacia abajo para agrandar el cupo y encuentran agua. Pues por eso ya Acho no fue más abajo, porque en ese momento la capa querática aflora. Hoy en día probablemente ya con lo que ha crecido la ciudad y cómo nos estamos tomando el agua en cantidades enormes, eso debe estar más abajo. Por eso lo que se dice de que si se puede excavar y generar playas de estacionamiento bajo la plaza, podría ser muy posible, ¿no? Porque ya la realidad del subsuelo es totalmente distinta a la que fue años atrás, ¿no? Otra, por favor. Esto es el tajamar, donde vimos antes la imagen iluminada de las tapadas. En algún momento existe también un tajamar. Este es el tajamar más antiguo de una imagen que le voy a indicar posteriormente. En realidad, a todo el río en general se construyen los tajamares y duran muy poco, porque en Lima, entre la erosión y los temblores, esto se derrumba fácilmente, no dura. Yo, por ejemplo, he sido testigo de un tajamar por razones de trabajo. Laboré en Santa Clara y viví la inauguración de la carretera Prealé, ¿no? Y allí pues efectivamente Sedapal generó unos miradores muy bonitos y el río pues es muy amplio en esa zona, y de repente por los años 90 tenían unas lajas, ¿no? Desde la pista se veían las lajas muy hermosas y lucían muy bonitos. No duró una crecida de río. La siguiente crecida de río cargó con todas las lajas, con todo lo que se había hecho, y ya me enteré que eso venía pues desde más arriba de Chaclacayo, o sea que el negocio de alguien fue suculento y por muy breve tiempo. Esta, por ejemplo, no sé si exactamente una reemplaza a la otra, pero este es otro tajamar en el mismo lugar expliqué anteriormente lo del pueblo de Camaroneros, a comienzos del siglo pasado, del siglo XX. Otra, por favor. Ahora tenemos la Alameda de Acho, a la que me refería hace un momento en el grabado aquel. Estos son álamos. Esta Alameda tenía tres calzadas. Las otras dos, durante toda su existencia, que sí fue larga, se quejaban de que el camino estaba muy mal.
Y aquí el camino simplemente es afirmado. Al fondo pueden ver ustedes, eso es el monumento de Cristóbal Colón, el mismo que ahora está en el Paseo Colón, estaba en ese lugar y era materia de era bastante largo y terminaba en una rotonda, ¿no? Rotonda que tenía unas bancas, no sé si de granito, de cuarzo o de mármol, tal vez, eso no he podido averiguarlo, pero sí fue un paseo limeño que duró muchos años. Ya el urbanismo había ingresado a ese sector tan cercano a la Plaza de Toros. Pues la siguiente, por favor. En la misma, la misma Alameda, perdón, el monumento a Colón, la rotonda a que me refería hace un momento, detrás la Plaza de Hacha, el mirador de Ingunza. Y por acá ya ven, pues son arrabales, todavía no es campo, traviesa, no hay urbanización, ¿no? Pero ya esta había empezado, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la Alameda Leguía, en 1920. Aquí me da la impresión, en realidad, pues, Leguía fallece y se echan por encima de todas las obras, empezando por el arco de la avenida Arequipa, que bien se pudo conservar y desviar el tráfico por los costados, pero lo tumbaron, no entendemos la razón. Esta Alameda debió haber durado muy poco también, pues, porque como tal se llamaba Leguía, y por la distribución del terreno, como se ve acá, esto debió haber estado ubicado por un lugar en que nosotros pasamos, o sea, delante de la municipalidad actual del Rima. Si queremos salir de Hacho para ir por la avenida Bancay, debe ser ese el lugar donde estuvo ubicada Bueno, en tanto eso ocurría, en realidad, entre tanto, mejor dicho, vamos explicando los alrededores, hemos ido explicando qué pasó con Hacho. Hacho en realidad llegó al urbanismo y nosotros ¿qué hicimos? Simplemente casi la ahorcamos, porque la dejamos metida dentro de una manzana, la rodeamos de casas, porque eso fue, la codicia pudo más, y se construyeron predios alrededor de la plaza. Dejamos 2 callejones para ingresar al sector de sombra, la que denominaron Puerta de la Estrella de la Luna. El frente se mantuvo similar al del día de hoy, la foto que vimos temprano, y la Puerta de la Asesina para el día a día de la plaza, ¿no? Esas 2 puertas se le dejó a Hacho un corredor del cual hoy día se puede tomar la idea de cómo era a la altura de la capilla. Ese más o menos entre el Machón y la capilla era el corredor que rodeaba Hacho, pero con los accesos que he descrito, y la plaza pues encerrada, maltratada nuevamente, como lo he venido ya diciendo varias veces esta noche, ¿no? La siguiente, por favor. Pero dentro de todo eso hemos tenido suerte, porque Hacho ahí está, todavía la tenemos. Esta imagen pertenece a la Plaza de Toros de Buenos Aires. Esta plaza está ubicada en lo que es el actual monumento a San Martín, ese redondo de mármol rojo, no sé, a fines o comienzos o inicios de Florida o de Reconquista, cerca a la Torre de los Ingleses, ahí está ese monumento, pero esta plaza pues desapareció. Las otras 3 plazas, vamos a decir, emblemáticas de las contemporáneas con Hacho y de categoría, llámese Zaragoza, Sevilla y Ronda. Zaragoza, construida en piedra, tuvo hasta hace pocos años todavía explanadas grandes que permitían la plaza luciese, pero de hecho pues la ciudad ya la ha encerrado también, pero por suerte las calles que están alrededor son anchas, entonces todavía es parecido a lo que ocurre con Valencia, ¿no? Que hay un acceso que permite visualizarla y enterarse de lo que hay ahí en ese edificio. No así Sevilla y Ronda, pues que también termina igual que Hacho, rodeada por inmuebles, salvando las distancias obviamente, ¿no? De esas plazas y cómo mantienen los alrededores contra lo que tenemos nosotros acá, ¿no?
Puedes pasar lo siguiente. Durante la charla hemos mencionado hasta un par de veces los contrafuertes de Hacho, pero en realidad lo que yo digo distingue y no tiene lo esencial en la Plaza de Toros nuestra como tal es esa arquería, que sí es inigualable. Es una arquería que está bajo los contrafuertes. Por eso le dije, los contrafuertes para mí no es mérito ni valor, sino el contrafuerte en realidad, ¿qué cosa es? El contrafuerte es una técnica de construcción traída de Europa acá, y lo único que hace es cambiar la cantera que se utilizaba en Europa o en otros países como México, Chile, qué sé yo, por el adobe, que es el material nuestro, pero no es otra cosa. Entonces, pero esta arquería sí es única. Y bueno, es una pena, porque esto puesto en valor pues, hoy día, y ahí va la idea, pues puede servir hasta para realizar matrimonios, bodas, que ahora se van a casarse a sitios tan especiales, lo tenemos acá, pero además, ¿qué nos permite? Esta arquería tiene una particularidad. Esta arquería, por la luz, durante el transcurso del día va cambiando. Hora a hora la luz va cambiando durante todo el día. Y agreguen ustedes con las estaciones del año también. Entonces es un espectáculo inacabable siquiera, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, pero en realidad pudiéramos otorgarle con un mayor valor, ¿no? Y utilizarlo de otras formas, ¿no? Pero bueno, el maltrato continúa. La siguiente, los machones y el mirador. Hablamos de los machones, ya me refería a él hace un momento, y el mirador. En realidad esta es otra imagen de Hacho muy socorrida, porque en realidad para las composiciones acomodamos muchas veces, así como antes, el Cerro San Cristóbal, y aquí también está el mirador. Y para salvar otro bulo, el mirador y la plaza son inmuebles que tienen una diferencia de 100 años en cuanto a su construcción, pero muchos dicen y afirman que ambos fueron construidos, y hay leyendas de peleas entre el virrey, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más falso, en realidad eso se construye un año después. Y sí, si me he referido tantas veces a la plaza como maltratada, el mirador, la verdad es que está más maltratado lo hemos maltratado más que la plaza. La última que me enteré, que para ponerle esos 4 cartones arriba para tapar los huecos y el agua y la mano de pintura al agua que le damos cada feria, hubo hasta que pagar peaje a los que están, los que viven en el pasaje de abajo, ¿no? Y si no, que se quede pintado como se quedó el anteaño pasado. La siguiente es una fotografía para mi gusto muy bonita, que bueno, hubo que coincidir con el charco de agua abajo y el reflejo que se da. Y la anécdota es que esta la toma un amigo mío, un amigo con el que vamos en ir a los toros él la tomó, era muy aficionado a la fotografía, ya fallecido. Y cuando llega a la plaza se da cuenta que le quedaban más que 3 negativos. Su señora había tomado la cámara y se había vaciado las tomas. Intentamos encontrar por cerca de la plaza, pero no hay nada. Entró con 3 fotos, con 3 negativos, y miren, uno de ellos, ¿no? lo que logró. Envidiable para mi gusto. La siguiente. Les decía que Hacho en su interior quedó normalita para mí, ¿no? Es una plaza que tiene ya arriba una arquería en todos los tendidos. Esta foto corresponde al día que se reinauguró, y hubiera querido explicárselos antes, pero ven esta rayita acá. Esta rayita es la fila 10. Era un corredor que existía en Hacho cuando usted ingresaba de los dormitorios, porque fue concedida en realidad la plaza para la gente. Bueno, eso después inventaron la fila turista, pusieron una grada más y ya la conocemos como está hoy día. Me piden que apure esto, así que vamos a pasarnos. Le decía yo, bueno, muy breve, la plaza de toros puede gustar más o menos, ¿no? Hay plazas más antiguas que Hacho, pero lo que manda en realidad es por lo que ocurre dentro de una plaza, ¿no? Lo que da valor.
hay plazas mucho más antiguas, como acabo de repetir, pero en Hacho han venido todas las figuras durante el siglo XX, todas las figuras del toreo, a excepción de Manolo González. Y un poquito antes se mencionó a Guerrita anteriormente. Guerrita llegó a América, pero solo a la isla de Cuba. Él no pisó el continente, obviamente no estuvo acá. Bueno, centrándonos en lo que ocurre dentro, les voy a presentar 3 o 4, no piensen ni en Dominguillos, ni en Lanzada, ni cosa parecida. Esta fotografía es un salto con Lava Rocha y que tiene por fondo el mirador, del que acabamos de estar hablando. Es rara la fotografía con el mirador de fondo en la Plaza Antigua de Hacho. Casi todas tienen el cerro. Obviamente las máquinas de entonces, la tecnología no permitían tomar desde el sol, o sea, contra el sol, pero esta es una foto interesante por lo que le he indicado, y además nos indica de cómo el espectáculo, según variaba en España, llegaba a Lima también al día, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos estas 2 fotos muy curiosas de una corrida a Plaza Partida en la Plaza de Toros de Hacho. Plaza Partida se denominaba a dividir en 2 el ruedo, como ven en esta barrera, y a la vez, allá ven ustedes dar 2 espectáculos a la vez. Yo no me imagino dentro de uno de esos espectáculos, no sé si habían 2 bandas de música o una sola. Alguna vez sí participé, algunos de ustedes también, en una corrida aquí de la aviación, me parece que fueron varias, pero en una de ellas participaron bandas de la Marina, el Ejército, la Aviación, la Guardia Civil y la Republicana, que no bajó de su sitio, ¿no? Estaban abonados arriba. Y terminadas las evoluciones, se repartieron las bandas por los tendidos y se echaron a tocar mientras salía el toro, y tocaban 2 bandas a la vez. No me acuerdo cómo se arregló el desaguisado, pero sí, la siguiente, por favor. Esta es otra imagen de la misma corrida, probablemente. El último espectáculo de esta naturaleza, ya como recuerdo, ¿no?, se dio en la Plaza de Toros de Santa María, en España, que tiene un ruedo tan y más grande como el de Hacho, ¿no? Pero bueno, recordando lo que alguna vez fueron estas corridas a plazas partidas. Estas fotografías son, sí, especialmente curiosas. Y ya para terminar, tuve la suerte de conseguir unas diapositivas que llegaron a mis manos de cómo fue la plaza, correspondientes a la Plaza de Toros de Hacho antes de la última reinauguración. Si algo les pido es que si llegan a identificar a algún torero, me ayuden, porque yo no he podido hacerlo. Son novilleros. Esto corresponde al año 42 o 43. Por suerte la plaza está pintada, no hay avisaje. Y bueno, podemos irlas pasando para formarnos, compartiendo con ustedes, formarnos una idea de cómo era pues la plaza en la última vista que tuvimos, ¿no?, de ella, ¿no? Y con suerte a color y muy bien conservada la diapositiva. Aquí sí puede detener un ratito, por favor, un primer plano del palco, donde, como ven, lo que les mencioné hace un momento de una reminiscencia de escenario teatral, aquí se repiten. Y vean ustedes, atrás todavía hay una especie de óleo o qué sé yo, que me recuerda a los biombos pues, que se utilizaban en los escenarios teatrales pues, antiguamente, ¿no? Seguimos. Todavía el cerro de atrás estaba apenas empezando a poblarse. Esta costumbre de inverterada de Hacho, siempre gente en los altos, y aquí me parece que son policías para cuidar que no el arrastre, y con esto pues terminan estas imágenes que he tenido a bien compartir con ustedes. Agradecerles por el tiempo que me han dispensado y espero pues no haberlos aburrido.
y ojalá nos podamos encontrar otro día. Muchas gracias al doctor Miletich. ¿Alguna pregunta? Su nombre, por favor, y su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Manuel. Primeramente, quiero saludar al expositor Juan Elías Miletich por su exposición y agradecer al comité organizador, especialmente a la Peña Taurina, Tendido 10, así como también a la Universidad San Marcos y a la Facultad de Medicina. Dos posiciones muy claras. Básicamente, Hacho es la cuarta plaza en antigüedad del mundo y la primera en América. Esto es así porque se inscribió en los registros de plazas taurinas de España, llamada como Plaza de Toros de Hacho de España. Y eso se hizo en el 2006 gracias a unos grandes taurinos encabezados por Andrés León Martínez. Con relación a las bandas, básicamente, en el año 81 se copia de México bandas. En buena cuenta lo que tenían que hacer era tocar pasodobles una hora antes y se supone que el público mediante el aplauso iba a elegir quién tocaba el pasodoble y siempre ganaba los cachimbos de la Guardia Republicana. Mi comentario y mi sugerencia es lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de que Hacho la maltratada, Hacho la pobre, pero ¿qué hacemos nosotros como taurinos por ayudar a Hacho? Sabemos que Hacho pertenece a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que realmente no tiene recursos económicos del gobierno, son los que ellos adquieren básicamente con la venta de sus nichos en el cementerio y también con sus inmuebles que están en el centro de Lima. Entonces también sabemos que no hay manera de sacar esto adelante. Me parece que una solución sería formar un patronato de Hacho, que de alguna manera ellos puedan coadyuvar, ayudar de alguna forma, porque Hacho tiene limitaciones. En buena cuenta está protegida por el Instituto Nacional de Cultura. Por otra parte, tiene un tarifario que no permite de ninguna manera hacer una casa de espectáculos que no sean realmente a un precio muy alto, como es el que tiene realmente en la Feria de Octubre. Y también sabemos que 250 años no tenemos realmente todavía ni siquiera empresario, y menos carteles. La pregunta es, ¿qué hacemos por salvar Hacho? Gracias. Mira, yo lo primero que te podría contestar hacia vos, quejarlo, es que cada uno pague su entrada. Yo puedo decir de Hacho lo que quiero porque siempre he pagado mi entrada. Eso es número uno. Luego expresaste que, a lo que tú dijiste te puedo decir que hay plazas más antiguas que Hacho y las que nombraste. Pero claro, no tienen la categoría, el nivel que tienen Hacho y las cuatro que estamos hablando. Hay muchas plazas más antiguas. Y bueno, ¿el qué hacemos? Eso yo no lo puedo responder. Por eso te dije, como aficionado, lo que yo puedo hacer a título personal es seguir pagando mi entrada tal como lo he hecho siempre. Hace poco, dentro de la charla te dije, pero es un granito de arena, ¿no? Se puede utilizar la arquería para realizar bodas, como se casan en Cuendaparte, por decir ideas que vienen así, pueden parecer tontas, pero dentro de esas tonterías a veces están las genialidades, ¿no? Pero así como un plan, ya tú lo que preguntas es un plan para mejorar, salvar Hacho difícilmente. Y hace poco te digo lo que me acabo de enterar ahora, antes de esta reunión, esta capilla está mejorada por el gobierno español, que no solo arregló este monumento, sino muchos más en el Perú, entre ellos, entre los que yo conozco, por ejemplo, la Catedral del Cusco, pero no hubo nadie que pusiera Hacho en cola para ver si aprobaban hacerlo o no hacerlo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Como decir, hacer esto u otra cosa. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, muchas gracias, doctor Miletich. Un fuerte aplauso.
Lamentablemente, por cuestión de tiempo, tenemos el salón de grados hasta las 9 de la noche. Los invito a pasar al patio de los Jazmines a la exposición fotográfica Hacho vista desde el lente de un aficionado del señor José Álvarez Blas y para el vino de honor por la inauguración. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves para la segunda conferencia en que el doctor Andrés León Martínez expondrá la historia de la enfermería de la Plaza de Hacho y el ingeniero Pablo Gómez de Barbieri, el tema Hacho, su futuro y proyección tras un cuarto de milenio. Muchas gracias.